Hoy vamos a hablar de tendencias. Leyendo la palabra de Dios, encontramos unas tendencias en las personas que siguen a Dios, en el pueblo de Dios, que curiosamente se han visto en toda la historia de la humanidad y yo creo que llegan hasta hoy. Y creo que la consideración o el estudio de estas tendencias puede ayudarnos hoy a nosotros también a conocernos a nosotros mismos un poco mejor. Empezaremos pues en el libro de Números, que aunque se llama Números también hay letras, capítulo 11, del versículo del 4 al 6. Y la gente dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dando un poco de contexto, aunque creo que todos sabemos muy bien en qué situación estamos, se trata del pueblo de Israel. No es el pueblo de Israel de hoy en día, la situación política es un poco diferente. En esa época el pueblo de Israel, guiados por Moisés, de acuerdo con la voluntad de Dios, habían salido de Egipto, estaban en el desierto, de camino a una tierra maravillosa, una tierra rica que daba buenos frutos, y que Dios quería darles a ellos esta tierra para que se establecieran allí. Habían estado en Egipto un montón de años, unos 4 siglos más o menos, habían estado allí. Al principio muy bien, se salvaron de la grande hambre que había en su tierra, pero después, poco a poco, empezaron a ser oprimidos, maltratados, eran esclavos, hasta el punto en que se prohibía que pudieran vivir los niños machos que nacieran en cada familia de los hebreos. A pesar de esto, entonces, quiero decir, el pueblo clamó a Dios y Dios escuchó su clamor y sacó a este pueblo de Egipto. Todos sabemos cómo lo hizo, de una forma maravillosa, con un brazo de poder y con un juicio muy, muy potente en contra del pueblo de Egipto. Y ahora este pueblo, finalmente liberado de su opresión, donde vivía en terribles condiciones, se halla en el desierto. Dios cuida de él, Dios le dice cuando avanza, cuando se detiene, con una nube, con una llama de fuego encima del tabernáculo. Dice la Escritura que sus vestiduras y su calzado no envejecía nunca, y además Dios los alimentaba con el maná de forma totalmente sobrenatural. Recogían cada día la cantidad de maná que era necesaria para su manutención. Si recogían más de la cuenta, se estropeaba, no valía la pena. En cambio, el viernes recogían el doble, porque el sábado, en principio, no iban a recoger maná. Y entonces, ese maná del viernes duraba 2 días y no se estropeaba. Evidentemente, eran sostenidos en su comida, en su bebida, en todo, directamente por la mano de Dios. Llega un momento en que este pueblo, sostenido de esta manera y tan privilegiado, habiendo sido liberado de la opresión de Egipto de una forma maravillosa, donde vivían de una forma terrible, llega un momento que se aburre y dice: ¡ay, quién pudiera comer carne! ¿Quién pudiera comer pescado? Los vegetarianos esto no lo entienden, pero las otras personas tal vez sí. Y uno se pregunta, ¿cómo puede uno decir quiero volver? ¿No?
Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Te has olvidado de cómo te maltrataban, cómo te pegaban cada día para que trabajaras más y más y más? ¿Cómo mataban a tus hijos para que el pueblo no creciera? ¿Te has olvidado de todo esto? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que este pueblo, que ha sido liberado de una forma tan sobrenatural de su esclavitud, y un pueblo que vive de una forma tan sobrenatural en un desierto, que no les falta de nada, desea volver a la esclavitud, pensando en los, como dice aquí, la carne, el pescado, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos? ¿Cuántas veces nosotros actuamos así? La presión es tal, la presión de esta queja del pueblo de Israel es tan grande que el propio Moisés, que es su guía espiritual, que los lleva de una forma totalmente sobrenatural por este desierto, acaba hecho polvo y dice en el versículo 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Tu siervo es Moisés, ¿no? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concedí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Un pueblo que estaba maravillosamente triunfante sobre la potencia más grande de la época, por lo que parece indicar la historia, habían sido capaces de salir sin represalias. Y además los egipcios les habían regalado oro y plata y todo lo que tenían para que se fueran. Habían despojado a los egipcios, se habían liberado y estaban libres e iban a una tierra mejor. Insisto, cada día veían la mano de Dios que los cuidaba. No solo se quejan de lo que Dios les provee, sino que amargan de tal manera al siervo de Dios que los guía, que éste desea la muerte. Visión un poco como en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando hay 5 o 7 mil personas para dar de comer y los discípulos dicen, ¿dónde sacaremos tanto dinero para comprar pan para toda esta gente? Nos vamos a arruinar, y es que ni lo tenemos. Moisés dice, yo no puedo conseguir carne para toda esta gente. ¿Cómo voy a hacerlo? Mátame, Dios. Todos parece que han perdido de vista que el que controla todas las cosas es Dios. Todos parece que están pensando solamente en su manera humana de organizar la vida. ¿Os suena familiar esto a vosotros en algún momento de vuestras vidas? ¿Algún pensamiento derrotista de no vamos a salir de esta? Dios tiene un plan. Dios le había contado a Moisés y al pueblo de Israel, iremos a esta tierra y será vuestra. Y yo creo que llevaban un par de años en el desierto o algo así, y ya se han olvidado de todas estas maravillas. Su mirada es simplemente lo que ven, y lo que ven es tener poco en cuenta lo que Dios está haciendo por ellos y pensar que ellos nunca van a conseguir lo que Dios les ha propuesto. Pero los problemas de murmuración o de queja no se acaban aquí. En el capítulo siguiente, capítulo 12, vamos a leer unos 16 versículos, donde hay más quejas de algún miembro del pueblo de Israel contra los siervos de Dios y indirectamente contra Dios mismo. Versículo 1, capítulo 12 de Números. María y Aarón. Aarón era el gran ayudante de Moisés
y María evidentemente también, por lo cual estaban estos tres como las personas principales que Dios había puesto delante del pueblo para liberar al pueblo de Faraón y también para guiar al pueblo en el desierto. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, algunos dicen muy humilde, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: vamos a pasar cuentas. Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero Moisés es diferente. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, por no partirles la cara seguramente. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Perspicaz, ¿eh? Y dijo a Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Reconoce que su actitud para con Moisés no había sido justa. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Acaso no podemos cuestionar a los líderes? Y es necesario cuestionar a los líderes, es obligatorio. Se dice de los cristianos en Berea que no se querían nada de lo que decían los mismísimos apóstoles si no coincidía con lo que estaba escrito en la palabra de Dios. No podemos fomentar el obedecer a líderes sin pensar o sin tener una visión crítica de las cosas. Pero en este caso no era esta la situación. En este caso parece que aparece una mujer cusita de más por allí. No sabemos si se había quedado Moisés viudo o no, o qué pasaba, pero seguramente ellos vieron a esta nueva adquisición como una amenaza para su poder. Eran Moisés, Aarón y María, los tres. ¿Qué posición tendría esta cuarta? ¿Daría Moisés más importancia a su mujer que a ellos? Esto lo estoy inventando yo, pero muchas veces cuando criticamos o cuando actuamos en contra de algunas personas, no decimos lo que pensamos, sino que buscamos otras excusas. Entonces, este había sido su pecado. Dios había instituido una persona que estaba guiando al pueblo y ellos estaban actuando en contra en estos momentos de la voluntad de Dios. No se trata, repito, de que no podamos cuestionar a los líderes, que es necesario tener un espíritu crítico a los líderes y además es muchas veces necesario corregir a estos líderes para que no vayan a lo loco, pero este caso no era este, es un caso, como dice el mismo Aarón, hemos pecado, hemos actuado de una manera no correcta delante de Dios por nuestros propios intereses. Entonces Aarón intercede por María, no quede ella ahora con el que hace muerto, con el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés. Aquí Dios ve una necesidad de reflexión y de tiempo, y Dios dice:
Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, como se hacía con todos los leprosos, para no contagiar a la congregación, pues estaban fuera 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Es un ejemplo más de quejas, de murmuraciones. Tenemos todo. Dios está actuando de una forma excepcional en Moisés. ¿Qué hacen a Aarón y María? Injustamente acusar a Moisés. Luego, si seguimos en Números 13, todavía un ejemplo más. Números 13, 1, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Dios decide, a pesar de estas caídas del pueblo y de Aarón y María, decide enviar a unas personas que observen la tierra a la que tienen que ir los israelitas para que vean cuán preciosa es esta tierra, ¿no? Tengan una esperanza concreta. Pero fijaos lo que sucede. Estos príncipes, estas personas escogidas por Dios, van a ver a la tierra y ven que la tierra tiene unos frutos maravillosos, ven las famosas uvas de Escol, que eran muy grandes, dicen que la tierra fluye leche y miel. Evidentemente no es literal que haya ríos de leche y de miel por la tierra, porque se ensuciaría, sino que hay una gran producción y hay muchos animales que producen leche y mucha miel, etcétera, etcétera, etcétera. En el versículo 27 de Números 13 dice: y les contaron. Estos son los personajes que fueron a inspeccionar la tierra prometida para el pueblo de Israel. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, podemos decir que estas personas que fueron con toda la responsabilidad de animar al pueblo para seguir adelante hacia la tierra prometida, van allí y dicen: es espectacular, es lo mejor que no te puedas jamás imaginar, pero nosotros no podemos con ellos. Hay gigantes, hay gente muy fuerte, las ciudades están fortificadas, no podremos entrar jamás. Y en eso que uno interrumpe, uno de los dos que confiaron en Dios, así Amalek, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Pensaba Caleb que era más fuerte que estas ciudades? No, Caleb confiaba en la mano de Dios, pero los otros no. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y en esto tenían razón. Este pueblo era más fuerte que ellos, pero Dios iba a luchar con ellos, y estos se habían olvidado. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas,
y así les parecíamos a ellos. Una vez más, ¿os habéis olvidado que erais 4 gatos, no teníais ningún arma, no teníais nada, erais esclavos en Egipto maltratados y Dios os sacó de allí con grande victoria? ¿Es difícil pensar que ahora entraremos en esta ciudad con grande victoria? Una vez más, el pueblo de Israel se ha olvidado de que Dios trabaja con ellos. Luego más adelante es la consecuencia de este reportaje, de este informe que hacen estos informadores. Números 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos serviría mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, el otro fiel en esta historia, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Y aquí es, pues, las tendencias que vemos en el pueblo de Israel y que sin duda aparecen también en los cristianos de hoy. En primer lugar, menosprecian a Jehová. Dice Jehová mismo en Números 11:20 que el pueblo de Israel ha menospreciado a Jehová, que está en medio de vosotros, cuando quieren carne y melones y todas estas cosas. Y decís: ¿por qué nos ha sacado Dios de Egipto? Después desprecian, Moisés se desespera ante esta situación. Después hay rencillas entre los siervos de Dios, y después hay este derrotismo. Son demasiado, el mundo es demasiado poderoso, ya no hay obra de Dios en la tierra. Todas estas cosas que pasaban entonces, siguen pasando hoy. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué haremos? Esta es una pregunta que aparece varias veces en la Biblia, pero una de ellas, que es la que buscamos hoy, es la de Hechos 2. El predicador Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro le está diciendo: vosotros habéis matado al Mesías. Y ellos dicen: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Es la misma pregunta que nos podemos hacer ahora nosotros, los creyentes hoy en día, cuando descubrimos en nuestras vidas las mismas tendencias que vimos en el pueblo de Israel. Menospreciar la presencia de Dios, poner trabas a la obra de Dios, a sus siervos que trabajan por Él, tener miedo de cosas que Dios va a ganar por nosotros. ¿Podemos evitar que esto pase? No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos?, preguntan. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la respuesta de Dios, podemos decir, en Israel, y esta es la respuesta de Dios para nosotros hoy.
Cuando nos pasan estas cosas, estas dudas, estas maldades, estas murmuraciones, estos derrotismos, podemos decir, ¿qué haremos? Arrepentirnos. Recibiremos el don de Dios, del Espíritu Santo, que ya lo tenemos. ¿Y qué hacían estas personas? Lo que tenemos que hacer nosotros. Se añadieron como 3.000 personas y esta es, digamos, el antídoto contra todas estas tendencias negativas que van siempre contra la voluntad de Dios. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí doctrina, hoy en día parece que doctrina es un manual, un set de normas, cada denominación tiene su propia doctrina, etc. No habla de esto aquí. Aquí la palabra doctrina significa exclusivamente, simplemente la enseñanza, la instrucción de los apóstoles. Significa simplemente que cada día iban a hablar con los apóstoles para que les enseñaran más y más y más cosas. Esta es la primera receta para cuando nos acosen a nosotros las tendencias que hemos visto que ya tenía el pueblo de Israel. Perseveremos en lo que hemos aprendido, perseveremos en la palabra de Dios, aprendamos más y más cada día. En la comunión unos con otros, podríamos hacer todas las reuniones telemáticas, pero ellos perseveraban en la comunión. La comunión también es una palabra que se confunde, ¿no? Se confunde con el partimiento del pan, como si el partimiento del pan fuera la comunión, y después se decide si estos están en comunión con nosotros o no. Nada tiene que ver con todo esto. La comunión es lo que tenéis en común con los cristianos. ¿Qué tenemos en común con los cristianos y las cristianas de este mundo? A Cristo, ¿no? Compartir tiempo, compartir experiencias, compartir ideas. Compartir es lo que hacían estas personas como antídoto contra todas estas cosas que hemos visto del pueblo de Israel, en el partimiento del pan, en las oraciones. Todas estas cosas son imprescindibles para que nosotros, como cristianos, cuando tengamos estas tendencias que hemos visto que tendremos, porque si las tenían el pueblo de Israel hace 3.000 o 4.000 años, si las tenían los apóstoles cuando Jesús estaba con ellos, ¿nosotros seremos diferentes? Podríamos pensar que sí, pero si llevamos un poco de tiempo en las cosas de la fe y miramos a nuestra propia vida, nos daremos cuenta, y somos honrados, que también nosotros tenemos estas tendencias de derrotismo, de cuestionar, de murmurar, de criticar, de desear la esclavitud en lugar de la libertad que Dios nos da, de menospreciar la presencia de Dios entre nosotros. Perseveremos, pues, en aprender la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto sería otro capítulo, el poder de la oración, pero hoy no hablaremos de esto. Que Dios nos bendiga, pues, y nos ayude precisamente a esto, a perseverar en aprender más y más del amor de Dios, en la comunión unos con otros, en valorar el significado de estar juntos y compartir cosas, en el partimiento del pan como el momento más íntimo, público con nuestro Señor, y en las oraciones personales y conjuntas. Que Dios nos bendiga mucho.